Eurasia, la masa terrestre más grande del mundo. De unos 10.000 kilómetros del Océano Pacífico al Atlántico. Una distancia formidable, incluso en el mundo moderno. Y a lo largo de esa colosal distancia, los seres humanos han acometido uno de los emprendimientos más grandes de la historia. La Ruta de la Seda. Una ruta comercial sumamente rentable. Y mucho más. Durante miles de años, mercancías exóticas, tecnologías innovadoras, ejércitos conquistadores, e ideas brillantes viajaron por la Ruta de la Seda. El comercio de la Ruta de la Seda contribuyó a levantar imperios y derrumbarlos. Avivó las llamas revolucionarias. Inspiró ambiciosas exploraciones. Y forjó lazos poderosos entre pueblos lejanos. La Ruta de la Seda hizo que los seres humanos se dieran cuenta de que había otros pueblos y abrió el horizonte de oriente a occidente. Esta es la historia de cómo el comercio de la Ruta de la Seda produjo más que dinero. Es la historia épica de cómo la Ruta de la Seda contribuyó a crear un mundo. El mundo que hoy conocemos. En un momento de la antigua China, un genio anónimo tuvo una fantástica idea. Triturar plantas hasta deshacerlas. Luego hervirlas en agua. Para luego extender las plantas hervidas en una malla y dejarlas secar. Produciendo lo que los antiguos chinos llamaban fibra de desecho. Y que hoy conocemos como papel. Una invención tan significativa que algunos consideran que la Ruta de la Seda debió llamarse así. Yo la llamaría la Ruta del Papel, porque considero que el papel era mucho más importante que la seda. Aunque si bien es cierto que esta tela es muy bonita, muy fuerte, hermosa, lustrosa y suave, no tuvo el impacto mundial como lo tuvo el papel. Los chinos creen que el eunuco de la corte de Kai Lun inventó el papel alrededor del año 100 después de Cristo y comenzó a usarlo para escribir en él. Sin embargo, arqueólogos chinos han descubierto muestras de papel en los desiertos de China occidental que preceden a este por varios siglos, quizás 3 siglos o incluso más. Los chinos probablemente usaron por primera vez esta nueva invención como material de envoltura, mientras seguían escribiendo a la antigua, en tiras de bambú. Se pueden escribir muchos caracteres en una tira de bambú de unos 40 centímetros de largo o quizás 30 centímetros. El problema es que si quieres escribir una novela, por ejemplo, o un texto histórico extenso, se necesita tener un montón de esas tiras de bambú y mantenerlas juntas en orden. Entonces se vuelve engorroso. El papel, el cual se fabrica a partir de materiales vegetales de la celulosa de las plantas, puede fabricarse en cualquier lugar donde crezcan plantas. Puede fabricarse prácticamente en cualquier lugar del mundo, de la nada. En los primeros siglos de la era común, en China se usaba el papel de todas las formas en que lo hacemos ahora, incluso como pañuelos faciales y papel higiénico. Y
no pasó mucho tiempo antes de que viajara hacia el occidente a lo largo de la ruta de la seda. Un viaje que comenzó como una peregrinación. La evolución del papel en un material de escritura tuvo lugar justo en el momento en que se introdujo el budismo en China. Los budistas de China estaban interesados en encontrar los escritos originales sobre el Buda y viajaron a India para buscarlos. Es así como se cree que los monjes y misioneros budistas chinos trajeron consigo el papel, así como el conocimiento y su fabricación a la India para recopilar esas escrituras budistas y llevarlas de regreso a la China. Los budistas chinos viajaron a la India a lo largo de la ruta de la seda, rodeando los Himalayas a través del desierto occidental de China, y convirtiendo Dunhuang, un oasis de la ruta de la seda, en una magnífica biblioteca budista. En un desierto sin plantas, los monjes de Dunhuang hicieron papel con cuerdas y trapos y copiaron miles de textos budistas que habían traído de India. Gracias al budismo chino y a la evidente utilidad del papel para llevar cuentas comerciales, la fabricación de papel comenzó a extenderse por Asia. A medida que los chinos difundieron el budismo por todo el este de Asia, llevaron el conocimiento de la fabricación de papel a los lugares como Corea, Japón y Vietnam. Sabemos que sin duda esto ocurrió antes de la época de la conquista musulmana de Asia Central, que ocurrió alrededor del año 700. En el siglo VIII después de Cristo, los ejércitos árabes que luchaban en nombre de una nueva religión, el Islam, se adentraron profundamente en Asia Central y se enfrentaron a las fuerzas chinas. Durante el mismo siglo, el mundo árabe comenzó a hacer su propio papel, algo que tradicionalmente se ha visto como una victoria icónica de los árabes sobre los chinos. La batalla de Talas fue un enfrentamiento que tuvo lugar entre las fuerzas musulmanas y las fuerzas chinas en Asia Central en 751. Según el historiador At-Talabi, quien vivió unos 250 años después del evento, dice que en esta batalla unos artesanos chinos de papel fueron capturados y que fue así como los musulmanes aprendieron sobre la fabricación del papel. Me parece que esta es una historia muy pintoresca, pero no muy creíble. ¿Por qué habría fabricantes de papel en las filas del ejército chino? Es difícil imaginar que un soldado pudiese necesitar una hoja de papel y se la pidiera a un artesano. Es más probable que los árabes aprendieran sobre el papel comerciando a lo largo de la ruta de la seda y reconociendo su inmenso valor práctico. Los habitantes del Medio Oriente podían escribir en papiros egipcios, pero tenían que comprarle el papiro a Egipto. El papel lo podían hacer ellos mismos. A finales del siglo VIII, la fabricación de papel árabe estaba muy avanzada. La notoriedad del papel llegó cuando la burocracia musulmana lo descubrió. Esos burócratas dirigían el califato abasí, fundado alrededor del 70 y 50 después de Cristo. Desde su capital en Bagdad, los abasíes gobernaron el mayor imperio de su época. Los administradores del imperio tenían la responsabilidad de mantener registros sobre a quién se le pagaba qué, así como qué debía, poseía o le correspondía hacer algo. Menos de un siglo después de que los musulmanes lo encontraron por primera vez en Asia Central, ya lo fabricaban en la capital del imperio. Y rápidamente comenzaron a usar el papel para algo más que llevar registros. En la Bagdad del siglo VIII y en todo el mundo árabe, la disponibilidad de papel barato hizo posible una de las épocas literarias más importantes de la humanidad. Bagdad se convirtió en un centro de aprendizaje donde se escribían libros,
Se traducían obras de otros idiomas. Se escribieron libros sobre todos los temas posibles, no solo sobre las palabras en las tradiciones del profeta, sino también libros de cocina, literatura popular, ciencia, astronomía, geografía, traducciones de obras griegas sobre matemáticas, variedad de materias. Y esta explosión de conocimiento se ha estudiado desde hace mucho tiempo, pero no se relacionaba con la disponibilidad del papel. Durante la Edad Media, floreció una edad de oro intelectual en la España árabe. Los eruditos musulmanes, judíos y cristianos colaboraron en la traducción, enseñanza y preservación de grandes obras científicas, matemáticas y filosóficas. Un relato sobre la biblioteca del Califato cordobés en España, en el año 960 o 970 aproximadamente, habla de 400.000 libros en la biblioteca real. Bueno, eso quizás sea una exageración. Así que quitemos un cero y digamos que había 40.000 libros. Aún así, sigue siendo más de 10 veces el número de libros que había en la biblioteca universitaria más grande de Europa, varios siglos después, porque las bibliotecas en Europa se componían todas de pergaminos, mientras que las bibliotecas del mundo musulmán estaban en papel. España fue probablemente el lugar donde los europeos encontraron el papel por primera vez, aunque los comerciantes italianos también lo estaban descubriendo a través del comercio a larga distancia. Ese es un momento en que los comerciantes cristianos de Europa, de ciudades como Pisa, Génova y Venecia, viajaban a las ciudades del mundo musulmán, como el Cairo y Damasco, en busca de artículos exóticos, bienes como especias y sedas, y sin duda encontraron el papel. El primer uso europeo del papel habría sido por parte de comerciantes que habían visto a musulmanes usar este material y probablemente lo trajeron de vuelta. Pero al principio muchos europeos dudaban del papel. Parecía muy endeble comparado con un pergamino hecho con pieles de animales. El emperador Federico II del Sacro Imperio Romano-Germánico estaba familiarizado con el papel, pero no estaba seguro de su capacidad para conservarse o no sabía cuánto duraba. Por eso ordenó que todos los documentos que se habían copiado previamente en papel se pasaran a pergaminos. De igual forma, el abad de Cluny conocía el papel, pero dijo que era realmente repugnante que hicieran eso con materiales viles, en lugar de usar la hierba pura del lecho del río, es decir, papiro o pieles de animales puros. Le preocupaba que el papel pudiera estar hecho de cosas sucias o inmundas. Pero a la creciente clase media europea no le preocupaba la limpieza del papel. Un solo libro de pergamino necesitaba 200 pieles de animales y costaba una fortuna. Y resulta que la geografía había dado a los europeos la ventaja en la producción masiva de papel. Los ríos de Medio Oriente no fluían lo suficientemente rápido como para generar suficiente energía hidráulica. En cambio, la mayor variabilidad en el terreno europeo significaba que se podía aprovechar la energía hidráulica de manera más eficiente para producir más pulpa y rápidamente. Los europeos también disponían de un suministro de telas de lino. A finales de la Edad Media, se había desarrollado una nueva forma de procesar el lino utilizando algo llamado agramadera, lo cual significaba que la producción de lino aumentaba y se confeccionaba ropa interior.
La ropa interior de lino era mucho más cómoda que la ropa interior de lana porque no picaba, por lo que el lino se hizo muy popular y se convirtió en la fuente de tejidos para la fabricación de papel. A finales de la Edad Media, las ciudades italianas de las colinas como Fabriano y Amalfi se habían convertido en los principales fabricantes de papel de Europa y enviaban toneladas de papel a empresarios de todo el continente. Y esta producción en masa de papel barato estaba cambiando a Europa profundamente. Uno de los documentos más interesantes que he visto, al menos en fotografía, es un poema de Petrarca, el poeta italiano, hecho en papel y está tachado porque escribió el poema y luego cambió de opinión y puso una mejor palabra, algo que fue capaz de hacer en papel, en lugar de componerlo en su mente, repetirlo una y otra vez hasta perfeccionarlo y luego pasar una copia limpia en el costoso material final. Esto es algo que no hubiera hecho en un pergamino porque era demasiado caro, hubiera tenido que dañarlo. El papel permitió infinidad de nuevas formas de hacer mejor las cosas. No creo que sea casualidad que el arte del dibujo alcanzara su esplendor en la Italia en el siglo XV. El papel permitía al artista hacer un dibujo y elaborar una idea frente a sus ojos y conservarla para su uso posterior y mirarla y decir, cambiaré esto, cambiaré aquello, y guardarlo o hacer una copia del dibujo. Sabemos que Miguel Ángel, por ejemplo, hizo bocetos de sus dibujos o de los dibujos de otros artistas. Esto no habría sido posible con los pergaminos por el costo tan alto que hubiera significado. Mientras tanto, en Asia, el país que había dado papel al mundo, había desarrollado una tecnología que había convertido la producción de libros de un trabajo laborioso para los escribas en un proceso estandarizado: la imprenta. En el siglo IX después de Cristo, la época de la dinastía Tang, en China los impresores estaban estampando páginas de libros talladas en un solo bloque de madera. El libro impreso más antiguo del mundo es esta copia china del Sutra del Diamante Budista, impreso en el año 868 después de Cristo. Unos 400 años después, alrededor del año 1300, la impresión asiática en madera había recorrido la ruta de la seda hacia Occidente. Pero para entonces, China ya había inventado una forma de impresión más eficiente. En lugar de tallar un bloque de madera en la página de un libro, los impresores grabaron piezas de arcilla con caracteres chinos individuales. Hornearon las letras de arcilla para endurecerlas. Y luego las colocaron en un marco para crear una página del libro. El primer uso conocido de los tipos móviles. Y luego, en el año 1440, Johannes Gutenberg, un orfebre de la ciudad alemana de Mainz, ideó una nueva forma de impresión. Gutenberg comenzó con una prensa de tornillo. Un tornillo de madera que empujaba una placa hacia abajo sobre una superficie plana. Inventada por los romanos para hacer vino y utilizada en la época de Gutenberg para hacer grabados en madera. Él hizo su propio tipo móvil perforando letras en metal y fundiéndolas con un molde manual que él mismo inventó. Ideó un sistema para componer rápidamente líneas de texto en bandejas.
e inventó una nueva tinta de impresión a base de aceite que se transfería fácilmente al tipo móvil de metal. El nuevo proceso de impresión de Gutenberg fue mucho más rápido y eficiente que las técnicas de impresión asiáticas. Pero su mayor ventaja sencillamente pudo haber sido el alfabeto latino. El idioma chino tiene muchos caracteres y por lo tanto es necesario tener unos 6.000 caracteres distintos para imprimir algo. En Europa, donde existía el alfabeto latino, con letras individuales que no están conectadas entre sí, y solo 26 letras mayúsculas y minúsculas, grandes y pequeñas, realmente no se necesitaban tantas para escribir un texto. Si alguna vez una nueva tecnología reescribió la historia humana, fue la imprenta de Gutenberg. A los pocos años de la primera impresión de Gutenberg, millones de europeos estaban leyendo la Biblia y otros libros más, traducidos y publicados en sus propios idiomas. Algo que damos por sentado, pero que en la Europa del siglo XV fue revolucionario. Trabajando juntos, el papel y la imprenta habían logrado algo que nunca se había hecho. Habían logrado democratizar el conocimiento. Debo decir que si Gutenberg no hubiera inventado la tipografía, seguramente alguien más la hubiera inventado, porque en ese momento realmente había una enorme demanda de textos escritos. Durante miles de años a los monjes les había bastado con copiar manuscritos en los monasterios a mano. Pero este sistema era, por así decirlo, unilateral. El Papa podía distribuir su información, pero los que estaban abajo socialmente no podían distribuirla hacia la clase superior. En Europa se había establecido una nueva clase que eran los comerciantes, una burguesía que estaba surgiendo. Crearon un mercado nuevo donde la palabra escrita tenía una demanda muy alta. La nueva demanda europea de libros y su nueva capacidad para producir libros en masa para satisfacer esa demanda pronto tendría enormes consecuencias. En Alemania, un monje apasionado llamado Martín Lutero escribió una lista de 95 propuestas para reformar lo que Lutero denunció como las prácticas corruptas de la Iglesia Católica. Gracias al papel y a la imprenta, sus ideas se extendieron como la pólvora por Alemania y Suiza. Y así comenzó la Reforma Protestante, una revuelta espiritual que acabó con el monopolio milenario del catolicismo sobre el alma europea. Y algunos otros bestsellers ayudaron a un italiano que vivía en España a cumplir su sueño. Su nombre era Cristóbal Colón, y estaba profundamente angustiado porque las ciudades santas de la cristiandad habían caído bajo el dominio de los turcos otomanos. Colón trazó planes para una nueva cruzada para liberar Jerusalén. Para financiarla, decidió viajar a Asia para comercializar especias y otros artículos de lujo que podía vender para obtener una gran ganancia en casa. Pero el Imperio Otomano había bloqueado a los europeos de la ruta de la seda. Colón necesitaba encontrar una nueva ruta a Asia. Su profundo estudio de 2 libros, Los viajes de Marco Polo y la geografía del antiguo autor griego Ptolomeo,
lo convencieron de que podía encontrar Asia navegando hacia el occidente a través del Atlántico. Y cuando tocó tierra firme en América en 1492, lo que se conoce en la historia como el descubrimiento de América, Colón estaba seguro de que la había encontrado. De hecho, no fue sino hasta 1498 cuando el explorador portugués Vasco de Gama bordeó el Cabo de Buena Esperanza en África y navegó hacia el este de la India, que se descubrió la verdadera ruta marítima hacia Asia. Pero el nuevo mundo que Colón le había dado a España demostró ser una tierra abundante en riquezas. A mediados del siglo XVI, los portugueses habían establecido buenas relaciones comerciales con China, en Cantón y Macao. Y las colonias españolas en América enviaban tanta plata a Europa que apenas había espacio para almacenarla. España la enviaba al norte de Europa, especialmente a los Países Bajos como pago por bienes comerciales. Con los bolsillos llenos de plata americana, los europeos se volvieron adictos a dos lujos asiáticos. Uno era la porcelana, una cerámica extraordinaria hecha mediante la cocción de una arcilla blanca y blanda llamada kaolin a temperaturas muy altas que superan los 1000 grados centígrados. China había estado fabricando porcelana para exportación y la comercializaba en toda Asia y Medio Oriente, al menos desde el siglo IX después de Cristo. En el siglo XVII, los holandeses capturaron 2 barcos portugueses llenos de porcelana y realizaron una enorme subasta de porcelana. Fue el comienzo de la obsesión de 300 años de Europa por la cerámica china, o como se le conoció en Europa y América, porcelana fina. Era un símbolo de estatus para Occidente. Ellos nunca habían visto algo así, pero la verdad es que no sabían cómo se hacía. Las importaciones de porcelana eran indispensables para consumir otro producto chino que los europeos codiciaban: el té. Como la porcelana, el té había sido una exportación china rentable desde al menos el siglo IX para el Medio Oriente, pero no para Europa. Los portugueses comenzaron a comerciar con él en el siglo XVI. En 1657, un comerciante londinense vendió el primer té en Gran Bretaña. Para el año 1700, beber té se había convertido en una obsesión británica, fuertemente promovida por la Compañía Británica de las Indias Orientales, que comerciaba textiles británicos con China y necesitaba un bien de lujo rentable para llevar de regreso a Gran Bretaña. Y a medida que el té chino comenzó a trasladarse del occidente a Europa, los europeos comenzaron a comerciar con nuevos alimentos exóticos a China. En el siglo XVII comenzaron a aparecer decenas de alimentos nunca vistos de América en los mercados chinos: patatas, batatas, maíz, cacahuetes, piñas, chiles y tomates. Algunos de estos nuevos alimentos ofrecían algo más que el atractivo de lo exótico. El maíz, las patatas y las batatas crecían en entornos hostiles del Nuevo Mundo, como los Andes sudamericanos. Los agricultores chinos pronto descubrieron que estos cultivos resistentes sobrevivirían a las frecuentes sequías que acabaron con muchos cultivos nativos, matando de hambre a un gran número de chinos. No es coincidencia que en el siglo XVII, después de la introducción de cultivos resistentes a la sequía, la población de China comenzó a crecer. Y siguió creciendo hasta que China se convirtió en la nación más poblada del mundo. Y las nuevas rutas marítimas trajeron desde Occidente aún más cosas a China.
Un italiano llamado Matteo Ricci llegó a China en 1582 y pasó el resto de su vida allí. Ricci era un misionero católico y su misión en China dio origen a una de las reuniones de mentes más brillantes de la historia. Ricci aprendió a hablar, leer y escribir chino y entabló profundas amistades con eruditos chinos. Uno de los colaboradores más cercanos de Matteo Ricci y de los primeros convertidos al catolicismo fue el matemático Chu Guangqi. Mi antepasado, Chu Guangqi, conocido en la historia del Vaticano como Paul Chu Guangqi, lo conoció en la época en que llegó por primera vez a China y en 1603, mi antepasado se convirtió al catolicismo romano. Juntos, Matteo Ricci y Chu Guangqi tradujeron al chino obras del antiguo matemático griego Euclides y otros clásicos de la ciencia y las matemáticas occidentales. También tradujeron escritos confucianos al latín. Ricci escribió a sus superiores en Europa pidiéndoles que enviaran más misioneros a China, pero solo a sus hombres más inteligentes. En China, escribió, estamos tratando con un pueblo inteligente y culto. El propio Chu Guangqi era un astrónomo de gran éxito y matemático. Pero la introducción de la ciencia occidental le abrió los ojos a un pensamiento diferente, a una forma diferente de abordar los fenómenos naturales. Matteo Ricci era jesuita, miembro de la Compañía de Jesús, una nueva orden católica fundada sobre los principios del Renacimiento europeo. Los sacerdotes jesuitas se formaron en ciencias y matemáticas, así como en teología. Como misioneros, respetaron otras culturas y trabajaron para integrar el cristianismo a creencias no cristianas. Desde el siglo XVI hasta el XIX, cerca de 1000 jesuitas trabajaron en China enseñando de todo, desde ingeniería hasta matemáticas y geografía, y enviando a Europa traducciones de los clásicos de la literatura china, dándole a Europa su primer conocimiento profundo de la civilización china, y a China su primer conocimiento profundo de Occidente. Los chinos y los europeos se sintieron cada vez más fascinados con las otras civilizaciones. El rey Luis XIV de Francia envió jesuitas franceses a la misión en China. Y los emperadores chinos nombraron jesuitas en importantes puestos gubernamentales. Durante más de 100 años, los astrónomos jesuitas dirigieron la Oficina Imperial de Astronomía. Uno de ellos, el alemán Johann Adam Charles von Bell, ayudó a crear un nuevo calendario chino que predecía los eclipses solares y lunares con mayor precisión. También les presentó a sus colegas chinos una nueva invención europea, el telescopio. El sacerdote belga Ferdinand Verbiest construyó un acueducto, hizo cañones de estilo europeo para el ejército y construyó un vehículo a vapor para el emperador, considerado por algunos como el automóvil más antiguo del mundo. En 1674, Verbiest le presentó al emperador un nuevo mapa del mundo. El producto de la colaboración entre el conocimiento europeo y chino era más que un simple mapa. Fue una expresión de una nueva cosmovisión. Una cosmovisión basada en la ciencia, la exploración y la confianza en la capacidad humana para descubrir, inventar y crear un mundo mejor. Una cosmovisión que veía el mundo como una unidad. Podría decirse que el erudito más famoso de esa época era Voltaire. En su ensayo sobre las costumbres, que fue publicado por primera vez en 1756, argumentaba que
China era el modelo de la monarquía ilustrada, gobernada por intelectuales. Desafía la noción fundamental de que el mundo cristiano europeo fue el comienzo y el centro de la civilización. China, en la mente de Voltaire, era una civilización gobernada por la razón y gobernada por hombres que ascendían por la educación, por la virtud, por sus logros académicos y sus méritos, no por derechos hereditarios. En la época de Voltaire, los europeos luchaban contra sus reyes hereditarios por el derecho a gobernarse solos. Para 1800, las revoluciones políticas en Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia habían terminado con siglos de monarquía absolutista. Las nuevas tecnologías como el telar mecánico y el motor a vapor, así como el surgimiento del capitalismo industrial, estaban conectando los rincones más lejanos del mundo. Y una antigua invención china que se había extendido hacia el occidente siglos antes, estaba desempeñando un papel fundamental. La pólvora había hecho posible la guerra moderna. Y en áreas ricas en minerales como la cordillera de los Vosgos de Francia, estaba ayudando de una manera diferente a crear el mundo moderno. A principios del siglo XVII, estas montañas estaban cubiertas de minas y atestadas de mineros de toda Europa, tras la pista de rumores de riquezas bajo tierra. Si sabían que se ganaba dinero en un solo lugar, ahí iban a probar suerte. En los Vosgos hablamos de una fiebre de la plata en el siglo XVI. La fiebre del oro fue en Estados Unidos en el siglo XIX. Y en Europa fue la fiebre de la plata en el siglo XVI. En los libros de contabilidad de la mina Tiló, los arqueólogos descubrieron una entrada del año 1617, registrando la compra de pólvora para hacer algo revolucionario: volar un túnel minero en la roca viva. Este tramo es muy especial porque es aquí donde podemos ver el primer uso de la pólvora negra en las minas, en estos grandes agujeros en la pared que se han formado con el uso de explosivos, con un espacio entre sí de unos 30 centímetros. Tal vez estemos en la década de 1620 y esta es una técnica nueva que se usa con nuevas herramientas, un proceso que tuvo que ser inventado ya que no había ninguno antes de eso. Esta técnica dejó huella en la roca y las marcas son distintivas. Esta herramienta se encontró en las excavaciones de las últimas semanas. Esta es una cureta, tiene forma de cuchara en un lado y es abierta en el otro lado, como un ojo de aguja en el cual podemos insertar un paño, un trapo. Después de perforar el orificio con una broca, la función de esta herramienta era sacar progresivamente la suciedad del orificio y limpiar con mucho cuidado la perforación. Luego el otro extremo se usa para secar el agujero antes de que se introduzca el polvo, ya que el polvo y la humedad no se llevan bien. Esta herramienta se siguió utilizando de la misma manera durante
los siglos XVIII y XIX. Otra herramienta de hierro encontrada es esta pieza de un eje de acero llamado el pasador, un dispositivo que guiaba la mecha tomándola por un lado y deslizándola a lo largo de una clavija hasta la pólvora. Como no podemos deslizar una mecha flácida en una longitud así sobre un trozo de madera dentro de un agujero, tenemos que guiarla, así que para el fusible usamos esta herramienta. Así que aquí tenemos las herramientas esenciales que demuestran la utilización de la pólvora a principios del siglo XVII. A principios del siglo XIX, la pólvora estaba ayudando a la minería europea a evolucionar de la laboriosa excavación manual a una empresa moderna, abasteciendo a la creciente economía industrial de Europa. Y al otro lado del Atlántico, estaba a punto de ayudar a una nueva nación a liberar su vasto potencial económico. El 4 de julio de 1817, en el aniversario número 41 de los Estados Unidos de América, las cuadrillas del estado de Nueva York comenzaron a cavar el canal Erie. Un canal de envío de casi 600 kilómetros, diseñado para conectar los grandes lagos con el río Hudson y el océano Atlántico. Así que pueblos y granjas en la frontera de Estados Unidos podrían enviar y vender sus productos a todo el mundo. La mayor parte de la ruta del canal se encontraba en un terreno llano, y los constructores de los canales tuvieron pocos problemas para cavar en tierra blanda. Pero a 50 kilómetros del lago Erie, el paisaje cambió de repente. En 1824 llegaron aquí a Lockport y lo que encontraron fue una saliente de roca sólida de una roca muy dura llamada Dolomita de Lockport. A 16 o 20 kilómetros de aquí había más excavaciones de roca dura que en cualquier otro lugar del sistema de canales juntos. Esta es la misma roca que forma el borde de las cataratas del Niágara. Es como si estuvieran escalando la cara de las cataratas del Niágara para que los barcos del canal llegaran acá, al lago Erie y los grandes lagos superiores. Subir los barcos del canal desde Lockport al nivel del lago Erie significaba elevarlos a 15 metros de altura. La única forma de hacerlo era construyendo una serie de esclusas. Pero cortar esa roca de dolomita con picos y palas hubiera sido casi imposible. Se podía cortar con cinceles y picos, pero te habría tomado años y años y años reducirla hasta poder abrir un camino a través de esta roca. Sin explosivos no hubieran llegado lejos, no hubieran alcanzado su objetivo final del lago Erie, no hubieran podido abrir los grandes lagos al comercio marítimo. Necesitaban una forma de trabajar grandes cantidades de roca. Usando pólvora en lugar de pico y pala, los constructores del canal excavaron las cámaras de las esclusas en 2 años. Pero el empleo de la pólvora recién comenzaba. Tan pronto como los excavadores del canal alcanzaron la altura del lago Erie, tuvieron que crear una vía al canal debajo, para que el lago fluyera hacia el canal y lo mantuviera lleno de agua. A mi espalda están viendo el desafío final en la construcción del canal Erie. No tiene un aspecto asombroso, no es como las esclusas. Pero cortar la ranura de un corte profundo a través de 6 kilómetros de roca fue el último gran desafío antes de que los constructores del canal pudieran llegar al lago Erie, y que les tomó algo más de 1 año para poder lograrlo. El corte profundo les exigió cortar una ranura vertical a través de la roca, algo que no habían hecho en ningún otro lugar de todo el proyecto de construcción del canal. Probablemente usaron más pólvora, más explosivos en estos 8 kilómetros que en todo el resto del canal. La roca
se esparció por todo el lugar. Hay muchas historias sobre rocas, desde piedras pequeñas hasta un peñasco cayendo sobre el campamento de la construcción. Una granizada de rocas cada vez que volaban una carga y todas las explosiones continuaban día y noche. Trabajadores de la construcción murieron en las explosiones. Hubo residentes de la ciudad que murieron. Existen informes de periódicos sobre mujeres que fallecieron por la caída de rocas, mientras ellas simplemente caminaban despreocupadamente de una casa a otra. A fines de 1825, el corte profundo terminó y el canal Erie se abrió oficialmente al público. Antes de que las carreteras y los ferrocarriles penetraran en el desierto de América del Norte, el canal Erie hizo posible la expansión económica hacia el occidente de la incipiente nación de Estados Unidos. Y la excavación del canal Erie tuvo otra enorme consecuencia. Desempeñaría un papel clave en la transformación de un puerto marítimo estadounidense en su extremo oriental, en la ciudad más grande del mundo moderno. El canal Erie hizo que la ciudad de Nueva York pasara a ser uno de los puertos del Atlántico que competía a la cabeza del grupo conformado por Baltimore, Boston y Filadelfia. Nueva York se convirtió en líder mundial en comercio marítimo y todas las demás actividades comerciales que acompañan al comercio marítimo, actividades como los seguros y el financiamiento, así como el intercambio de granos. Todo eso sucedió en Nueva York, porque el canal Erie trajo la producción del interior del continente al puerto de Nueva York, en el Atlántico. Nueva York se había convertido en el prototipo de megaciudad. Nacida y mantenida por el comercio mundial, la megaciudad trasciende sus raíces nacionales y se convierte en una ciudad mundial que representa la diversidad humana. La evolución de Nueva York fue la máxima expresión de las fuerzas que habían estado trabajando por miles de años. Puestas en movimiento y sostenidas por el comercio entre Oriente y Occidente por la Ruta de la Seda. Un camino que no solo unió a los seres humanos, sino que dio forma a sus destinos. La Ruta de la Seda fue como un rayo de luz. Abrió nuestros ojos al oriente y al occidente, a ideas intangibles, a cosas grandiosas, a pensamientos fantásticos. Hoy en día, la antigua historia de la Ruta de la Seda parece la historia de un pasado exótico. Pero de hecho, es la historia del futuro. 2 o 3 veces a la semana, un tren sale de la ciudad china de Yiwu, cargado de bienes de consumo fabricados en China. Y su ruta lo lleva a través de 6 países de Asia Central y Europa del Este. Se necesitan de 18 a 20 días para llegar a uno de los varios destinos de Europa Occidental, a distancias de unos 12.000 a 13.000 kilómetros. Cargado con productos europeos manufacturados, regresa a China. El ferrocarril de Yiwu está liderando el regreso de la Ruta de la Seda. El 14 de mayo de 2017, China organizó una conferencia en Pekín para promover su iniciativa de la Franja y la Ruta. Asistieron delegados de todo el mundo, incluidos los jefes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las Naciones Unidas, y casi 30 jefes de Estado. Conocida como la Nueva Ruta de la Seda, planea construir una red de transporte de $1.000 millones que conectará a unos 60 países, 2/3 de la población mundial y 1/3 del Producto Interno Bruto del mundo. Inspirado por la antigua Ruta de la Seda, restablecerá las antiguas rutas comerciales por tierra y por mar. Y también creará una nueva Ruta de la Seda en el espacio. El 1 de agosto de 2017, la
nave espacial de carga Tianyu-1 de China lanzó el nanosatélite Silk Road 101 CubeSat en órbita. El Silk Road 1 es un explorador de una constelación de alrededor de 30 satélites que operan en una variedad de longitudes de onda. Estos satélites ayudarán a construir un sistema de navegación por satélite eficiente y confiable, que proporcionará servicios de cartografía, navegación y tecnología de detección remota a todas las ciudades del occidente de China y a otros países a lo largo de la nueva ruta de la seda. Ir al espacio puede ofrecer una forma superior de conexión para la comunicación global. El satélite de comunicaciones y la observación de la Tierra son ejemplos típicos. En 2020 completaremos una construcción básica de la estación espacial. Después comenzaremos a operar la estación espacial y constantemente extenderemos su uso según sea necesario. Esperamos que a través de nuestra estación espacial podamos promover el desarrollo del espacio para la humanidad y ser una nación responsable en el espacio. Después del lanzamiento de la estación espacial, creo que más países participarán en su desarrollo, así como en experimentos y logros científicos. Todos los países pueden compartir los logros a través de esta iniciativa, avanzando en la construcción de una comunidad humana con una civilización compartida. Las ventajas únicas del espacio definitivamente jugarán un papel en la construcción de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Durante miles de años, el movimiento de bienes, personas e invenciones a lo largo de Eurasia ha desempeñado un papel fundamental en el cambio del destino humano. Y es posible que pronto ayude a moldear el futuro de la humanidad.